Saludos cordiales, queridos amigos que nos seguís en mi canal de YouTube. Bienvenidos a los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca y también un saludo a todos nuestros oyentes que nos siguen también todos los martes en Radio Mairena, el 107.4 de la FM en Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. Hoy nos acompaña por tercera vez en nuestro programa un hombre dedicado a la adjudicatura que ya ha estado con nosotros dos ocasiones anteriormente y vamos a saludarlo y a darle la bienvenida. Don Antonio María Caballero Rodríguez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, si nos siguen desde Sudamérica, y muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muy buenas tardes, don Javier, y gracias a ustedes. Pues para los que no te conozcan aún, vamos a dar algunas pinceladas. Él es licenciado en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, promoción 7782, ha cursado estudios de posgrado en dicha universidad, ostentando la titulación de experto universitario en sistemas y educación de penas, máster en la Universidad Nacional a distancia sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, desempeñando en la actualidad las funciones de abogado fiscal ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla. Un señor autorizado, con mucha experiencia, para ver el tema de hoy. Es un tema, Antonio, muy mañido en los medios de comunicación, el tema de la ocupación, que se confunde con el allanamiento y con la usurpación, pero para empezar, en nuestro Código Penal, en algún sitio existe el delito de ocupación. Sí, existe y siempre ha existido. Hay que tener en cuenta que toda la evolución de nuestro derecho continental emana del derecho romano, donde la propiedad es uno de los bienes esenciales, no solamente de naturaleza personal, sino también para la colectividad. Hay incluso historiadores que ven a través del derecho de propiedad y lo que es su protección y su evolución, la propia evolución de la configuración social de ciertas comunidades, como es naturalmente toda la nuestra que arrastra la herencia del derecho romano. De siempre ha existido la protección del derecho de propiedad. Siempre ha existido lo que nuestro ordenamiento jurídico llamaba la usurpación. Bien entendido que las usurpaciones son de dos naturalezas, porque usurpar en el mundo jurídico y etimológicamente y también a través de nuestro diccionario no es otra cosa que apoderarse o apropiarse de algo. Esa es la definición de la usurpación. La usurpación puede ser de naturaleza personal o de naturaleza que llamamos real. Real en el sentido no del rey, sino de los bienes reales, es decir, de las cosas inmuebles, bienes raíces o derechos sobre estas cosas, que son los llamados derechos reales. Usurpaciones personales que también están calificadas y es constitutiva de ilícito penal son naturalmente la apropiación de la identidad o la apropiación de los estados fundamentales de la persona, de los datos personales esenciales que define y determina en su contexto, digamos, de la colectividad lo que es el estatuto personal. No es algo tan individual como una intromisión, sino como se nos reconoce en el mundo exterior, en el mundo jurídico. Ese objeto, la apropiación, es objeto de lo que se llama la sanción. En el tema de los derechos reales y de la posesión y de la propiedad como elementos esenciales de la misma, también siempre ha existido como ilícita la conducta de ese apoderamiento o apropiación. A diferencia de los delitos de robo, que recae sobre cosas muebles ajenas, y aquella que se puede transportar, hemos utilizado siempre el nombre de la usurpación de bienes inmuebles o de los derechos reales sobre bienes inmuebles para ese apoderamiento ilícito de los bienes raíces. Bienes inmuebles son las edificaciones, los predios, las fincas, etcétera, 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 que es la división que ya viene desde el derecho romano de lo que son las cosas. Es decir,
de siempre ha existido lo que es la ilícito penal, la conducta que llamamos nosotros ilícita de las usurpaciones de bienes inmuebles. En el caso más particular de la vivienda, porque también existe la usurpación de bienes inmuebles o de cauces públicos o de cosas públicas, que es cuando un particular se apropia de algo que pertenece al dominio público. Pero en el caso concreto de la vivienda, que es la que nos trae verdaderamente actualmente por los nuevos sistemas criminológicos y la gran polémica que existe en la actualidad, existe dos tipos fundamentales de protección de la posesión y de la propiedad. Una que es lo que llamamos el allanamiento de morada y otra la ocupación inconsentida de bienes inmuebles de forma pacífica. Las dos son constitutivas de infracción penal. ¿Pero de qué modo? Mientras el allanamiento de morada tiene una categoría superior de penalidad, bien sea con violencia o intimidación o sin violencia e intimidación, atendiendo que el bien jurídico protegido ya no es solo el bien inmueble que tratamos de proteger dentro de nuestra esfera de dominio, que es como se define la propiedad, de la esfera de dominio, sino también incurre en una vulneración de los derechos de intimidad, que son especialmente protegidos en todos los textos constitucionales, el nuestro no es ninguna excepción, a través de forma clara de la inviolabilidad del domicilio. Afecta también al ámbito de la mayor privacidad que puede tener una persona, ese es el allanamiento de morada, castigado con pena menos grave que llamamos, porque no superan en ningún caso los 4 años de privación de libertad. Si es con violencia e intimidación, llega naturalmente con pena de multa agregada, pero si no, va de 6 meses a 2 años simplemente de privación de libertad. Si es de forma pacífica, que también sanciona a los que de forma voluntaria, pues no se mantuviere contra la voluntad de su dueño en dicho domicilio y vivienda. La ocupación inconsentida de otros bienes inmuebles que no constituye domicilio, pues está sancionada con una pena que llamamos pena leve, solamente pena de multa de 3 meses a 6 meses de multa. Esa es la gran diferencia. Pero añadiendo a la problemática actual, tenemos un problema de configuración de la protección procesal de estos bienes jurídicos. Mientras la ocupación inconsentida de bienes inmuebles, artículo 245, párrafo segundo, en nuestro ordenamiento jurídico, es un delito leve, un procedimiento especialmente marcado por su, digamos, celeridad, su antiformalismo. El allanamiento de morada, tal como está configurado, conlleva de forma clara un procedimiento a través de la ley de jurado. Es decir, que si no hay acuerdo y hay controversia, hay que llamar a un jurado, hay que establecer, digamos, tras el llamamiento, lo que son las sesiones para que deliberen el mismo y dirigido por un magistrado dentro del ámbito de la audiencia provincial, cuyo recurso va al Tribunal Superior de Justicia y va naturalmente al Tribunal Supremo. Mientras que el delito leve contra la resolución del juez de primera instancia o instrucción, simplemente cabe un recurso de apelación, también de sencilla tramitación y rapidez, ante la audiencia provincial. Este es quizá el problema de que, siendo conscientes de ello, intentamos evitar el enjuiciamiento por delitos de allanamiento de morada. Primero, por su gran dilación. Segundo, porque un delito conjurado, constituido, nos cuesta al erario público entre 3.000 y 5.000 euros de media, de media. Y en tercer lugar, porque si hay recursos y oposiciones, se puede tardar más de 2 años en ultimar dicha protección. Quizás fuera un error del legislador
hacer que la protección del delito de allanamiento de morada, pues, tuviera naturalmente esta competencia de la ley de jurado. Quizá hubiera sido más fácil otorgarle la misma, el mismo trámite procesal que otros delitos, como el de robo o como naturalmente en los delitos menos graves que se instruyen en el juzgado de instrucción y se enjuician en el juzgado de lo penal. Pero este es el diseño actual. Claro, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la política criminal? Que lo que interesa a un propietario desposeído es la inmediata recuperación de lo que le ha sido usurpado. Y para eso hay una gran preocupación en articular lo que llamamos nosotros medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Aquellas que se otorgan costando el procedimiento al objeto de otorgar la más pronta satisfacción a las personas perjudicadas. Es legítimo conforme ha establecido a partir del artículo 13, que ya lo establecía de la ley de enjuiciamiento criminal, y también no ha hecho volver a llamar nuestra Fiscalía General del Estado una llamada sobre ello, sacando una instrucción que nos recuerda la necesidad de otorgar esa debida protección. Pero delito lo ha sido siempre. Entonces, Antonio, para ir un poquito más a lo que es, esa es la parte legal jurídica, pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Se me ocurren dos cuestiones. ¿Qué diferencia hay entre la ocupación indebida y la usurpación? ¿Es el mismo concepto o son distintos? Los dos son el mismo concepto desde el punto de vista jurídico. Toda vez de lo que se atenta es lo que es la posesión como derecho. Un propietario entre las facultades dominicales tiene derecho a poseer. La diferencia es un tanto a nivel popular o como se conoce para diferenciar el allanamiento de morada, que tiene unas connotaciones de mayor gravedad, porque es si se te meten en tu casa, hablando en plata, que no, que si se te mete en un piso que has heredado, que es igual de legítimo, que es tuyo, pero que está desocupado. Esa es la diferencia popular. Pero los dos verdaderamente son dos tipos de usurpaciones. Sin violencia ambas, una que ataca además de esa apropiación de la posesión, ataca otros bienes jurídicos personales como la intimidad y otro que solo ataca ese bien jurídico de la posesión. También hay que distinguir que no es lo mismo domicilio que morada en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es importante para entender la diferencia entre las penalidades de una y otra. Aunque se puede considerar como segundo domicilio la segunda residencia, que temporalmente son de uso y disfrute, se considera también a los efectos de protección como domicilio, no es lo mismo eso que la vivienda que no está directamente ocupada por nosotros, ni tan siquiera de forma temporal. Y esa es la diferencia desde el punto de vista penológico entre una y otra, pero ambas son ciertamente dos tipos de usurpación. Es decir, Antonio, que si yo vivo en mi casa, ¿vale? Vivo en mi casa y tengo una playa, tengo una casa o un apartamento en una playa, que voy únicamente 1 o 2 meses al año, ¿vale? El resto del tiempo está totalmente desocupada, pero es de mi propiedad. Yo, si estoy en mi casa, en mi domicilio, y voy a comprar el pan, y en ese lapsus de tiempo entran de forma ilegal en mi casa, estamos ante un delito de allanamiento. Justo, ante un delito de allanamiento. Pero en el caso incluso que has puesto de la playa, si tienes tus cosas y pasa tiempo en ellas, también es un delito de allanamiento. Digamos, lo supuesto de la, digamos, ocupación de inmueble inconsentida de forma pacífica solo se da en aquellas viviendas
que no es ocupada por el propietario, aunque sea de su propiedad, porque la tenga destinada a otras finalidades, porque naturalmente la haya adquirido y esté sin habitar por cualquier circunstancia que le interese al dueño. Esa es la diferencia. Eso es, que está habitualmente desocupada de todo, de mis enseres particulares, de Cierto. mobiliario, es, es decir, desocupadas o totalmente abandonadas, podríamos decirlo. No es propiamente abandonada. Me explico. Recibimos un piso en herencia porque ha fallecido nuestros padres. Y ahora hay varios herederos y aquí está incluso amueblado. Pero no tenemos determinado un poseedor en el mismo, sino es un derecho sobre ese bien inmueble. Daría también ese supuesto. No tiene que ser algo que sea inhabitable. No. Simplemente de que nadie haya ostentado una posesión de forma clara sobre dicho inmueble. Esa es la diferencia sustancial. Es verdad que a veces catalogamos como ocupación indebida supuestos de ocupaciones de segunda vivienda que son técnicamente allanamientos. A veces también de ocupaciones, como ha ocurrido, que son allanamientos de la persona mayor de edad que se traslada a una residencia de ancianos. Hay muchos supuestos en estos casos. Eso es un allanamiento, porque el que esté transitoriamente en una residencia no significa que ese no sea su domicilio, donde tiene su halo de intimidad. Y es verdad que esta confusión ha sido, yo no digo que a veces malintencionada por parte de algunos medios de comunicación digamos en el pasado, pero sí que ha habido una cierta tergiversación de los conceptos, porque no es lo mismo el, digamos, por ejemplo, las promociones de vivienda que tiene el banco que se van a hacer la venta de las mismas y no se ha efectuado y es ocupada. No, porque ahí nadie tiene una posesión de forma personal sobre la misma. Y esa es la gran diferencia. Y claro, quizás los medios de comunicación no ha trasladado a la opinión pública la gran diferencia que existe entre estas situaciones. Con lo cual, desde el punto de vista de la política criminal, se ha dado la paradoja de, durante un tiempo, existir como una cierta tolerancia social con aquello de que hay un derecho constitucional que es indudable a una vivienda digna y con aquello también de que la propiedad debe tener una finalidad y una utilidad social, al fin y al cabo, conforme marca nuestro ordenamiento jurídico constitucional en las políticas y los principios rectores económicos y sociales. Pero eso es una cosa, y otra cosa es pensar que, bueno, lo que quizá se nos da a nosotros mucho, que lo que es mío y lo que no es mío es de nadie, y como no es de nadie, puedo ocuparla. Es una traslación equívoca a la opinión pública de lo que es la realidad y lo que es también la protección que realiza el ordenamiento jurídico de estos bienes inmuebles. Mm. Antonio, entonces, si estamos ante un allanamiento, han entrado en mi casa, he ido a comprar el pan, o mi madre que ha dejado su casa temporalmente porque está en una residencia, le han entrado en casa, personas que no tienen vivienda, como sea, eso es un allanamiento, va la policía o va la Guardia Civil, previa denuncia, detiene a la persona que está ahí y el desalojo es inmediato. Es, sin Sí, embargo, exactamente lo mismo que si es una casa de mi propiedad, que tengo en Matalascañas, como una residencia de verano, exactamente igual. Allanamiento. Sin embargo, si mi padre nos ha dado a mis hermanos y a mí un piso en herencia y aún no se ha declarado heredero, por ejemplo, si entra alguien, eso no es allanamiento, es usurpación. cierto. Exactamente, esa es la ocupación de inmuebles. O aquellas viviendas que se están construyendo, o se han construido, o han sido desahuciados los propietarios, con lo cual el nuevo propietario
sea banco, persona jurídica, como ocurre actualmente, en el cual los activos inmobiliarios son gestionados por empresas, digamos, de lo que se llamaba el banco malo, ¿no? Mm. Que tiene esos activos, pero no la tienen ocupada. Eso sí es ocupación ilícita de bienes inmuebles, pero no es Y, allanamiento. y el desalojo de esa ocupación indebida de ese bien inmueble o usurpación, el desalojo, ¿por qué es tan lento? Vamos a ver. Para eso hay que entender cómo se mueven el... Primero, no se puede catalogar que hay un solo modelo de ocupación. Ese es el problema que subyace quizá en todo esto. El primer problema fundamental es el siguiente. El movimiento Ocupa ha existido siempre y ocupaba la vivienda para ser una especie de ensayo social de vida comunitaria, o la comuna donde se generaba. Son activistas y como tal el movimiento activista verdaderamente tiene una cierta organización. De hecho, si yo me voy a esos movimientos porque quiero vivir con ellos, me aceptan o no me aceptan, pero ellos tienen sus normas. Es verdad que a veces su comportamiento puede resultar de naturaleza violenta, pero al tener ese tipo de ocupación, se le puede incluso incriminar por organización criminal. No es baladí el tema. Y si son violentos y utilizan violencia, pues con mayor motivo. Junto a esta, digamos, ocupación antigua, como pasó aquí con la, digamos, Colonia Utopía y como otros movimientos que son activistas reivindicadores del derecho libre de acceso a la propiedad, está este nuevo sistema de ocupación que sobre todo ha ocurrido a través de una cierta comprensión social tras la crisis económica y bancaria del 2008. Este fenómeno eh, es un tanto, yo digo, de naturaleza formal y que ha motivado a un nuevo tipo de criminalidad. Es decir, que muchas veces cuando se va a producir ese lanzamiento a estas personas, ya no es esa persona a la cual se le ha dado la orden para que abandone, ser lanzado del domicilio, abandone el domicilio, no está, sino que incluso se lo ha cedido a otro que ha llegado y que, claro, hay que iniciar el procedimiento contra él. Es muy curioso el tema. Incluso hay algunos que se dedican a abrir las casas vacías, que lo conoce por el vecindario, y que le cobra como un alquiler a la persona que le dice que la puede ocupar. Es decir, que el mundo de toda esta nueva, yo le llamo criminalidad, porque no deja de ser conducta ilícita, no es la típica familia que una vez ha sido desahuciada, se mete con sus dos hijos menores de edad en un domicilio que no tiene, que estaba vacío, normalmente de la misma entidad bancaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser tan distinta la variedad de las personas que bajo este amplio ocupación tenemos naturalmente metida, no sería tratar la solución con justicia, todo como si fuera el movimiento ocupa de naturaleza violenta. Hay que ir adecuando los medios, porque lo primero, si es una vivienda desocupada, tendrá que acreditar cuál es su título de propiedad para reivindicar la posesión. Lo segundo, de que no ha habido una cesión de posesión de naturaleza legítima. Tercero, habrá que ver también las circunstancias personales. Es verdad que en la mayoría de las veces las personas que tienen una justificación para estar ocupando dicha vivienda, la mayoría es porque falta el requerimiento, porque sabe que ha quebrado la entidad constructora a la que le pagaba y no se ha enterado que ya el piso pertenece a un nuevo propietario, normalmente a través de estos activos inmobiliarios que adquirieron los bancos y que lo ha trasladado a sociedades de gestión, pues ellos dicen, es verdad, no he podido pagar
la renta o lo que estaba pagando, pero porque no me he enterado. Y hay que tratar cada situación con la justicia necesaria. Se tarda mucho. Hombre, nuestro ordenamiento jurídico es verdad que nos permiten adoptar las medidas cautelares. En los casos de allanamiento los adoptamos casi de forma inmediata. Si es la segunda vivienda, tardamos un poco más porque tenemos que ver las circunstancias de que por qué la tiene. Hay veces que el propietario puede cometer en la segunda vivienda un cierto abuso. La ha arrendado, no le paga y dice, no, no, lo denuncio para que me la dé inmediatamente. No, tenemos que oír a esa persona en la segunda vivienda. Pero en los supuestos de los demás ocupación, lo que están haciendo las entidades titulares de estos inmuebles, que son la mayoría de los derivadas de las gestiones bancarias, es que presentan la denuncia, pero también para economizarse ellos un procedimiento por desahucio, porque lo que quiere es la actuación policial, la identificación, o sea, que la carga de la persona que la está ocupando, su situación judicial además, caiga en manos del Estado. Esa es la pura verdad. Así me ahorro un procedimiento muy expeditivo que se modificó en el ámbito civil, lo que llamábamos el desahucio por precario, es decir, sin título, ¿eh? Que se ha modificado a partir del 2018 y a pesar de la moratoria hasta el 2023 se ha modificado para que sea expeditivo en el menor plazo posible presentando el título. Pero incluso eso es más fácil que naturalmente la identificación la realicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y eso solo es posible a través naturalmente de la denuncia penal. Muy bien, pues Antonio María Caballero Rodríguez, fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla, muchísimas gracias por habernos aclarado todo esto, porque la verdad que hay tanta información y desinformación que es cierto lo que tú comentas, se tergiversan. Vamos a, vamos a suponer de forma por ignorancia, que no por mala intención, los medios de comunicación, todos estos temas jurídicos, que no por dejar de ser jurídicos, son menos entendibles. Cuando se explican bien, como tú lo has hecho, se entiende perfectamente. Muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Javier, y a todos. Un abrazo.